Hola amigos, les enviamos un saludo tanto a los hermanos y hermanas que nos ven en en algunas partes de la tierra. Queremos agradecerles por seguir en nuestra sintonía y que observen nuestros canales. También les pedimos que si no se han suscrito a los canales, que puedan suscribirse y activar la campanita. Ahora con ustedes vamos a preparar el estudio de la Atalaya de la semana del 2 al 8 de diciembre. La primera pregunta dice: ¿qué nos convence de que vivimos en los últimos días? Este estudio, hermanos, va a estar muy bueno, así que la respuesta del párrafo número 1 dice: pues estamos convencidos por todas las profecías de que se están cumpliendo, tales como las guerras, el hambre, los desastres naturales y el aumento de la persecución a los siervos de Dios. Y esto es verdad, hermano. Sin embargo, como decía el párrafo número 1, ya estamos en los últimos días, estamos avanzados en los últimos días, ya que lo que se predijo empezó en 1914. Para nuestros tiempos, en realidad el tiempo ya está muy avanzado. Un comentario adicional dice: también nos convence el ver que se están cumpliendo 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 1 al 5. Un texto muy conocido por ustedes, hermanos, donde habla las cualidades de las personas, cómo serán, y podemos seguir el comentario y lo podemos ver a diario en la forma en que se comportan las personas que nos rodean. Por ejemplo, muchos solo aman el dinero, no tienen autodominio, son orgullosos y solo aparentan servir a Dios. Vamos a la siguiente pregunta. Bajo el tema ¿qué ocurrirá al final del... Nos faltaba el párrafo 2, dice: ¿a qué preguntas debemos dar respuesta? En este caso tenemos 2 preguntas. La primera dice: ¿qué sucederá al final de los últimos días? Y la segunda es: ¿y qué espera Jehová que hagamos mientras tanto? Entonces, 2 cosas que vamos a analizar. Una se centrará en lo que va a pasar a nivel mundial y lo otro es, por ejemplo, ¿qué deberíamos estar haciendo? Tanto nosotros, tanto yo como ustedes en este tiempo del fin. Por eso es muy interesante. Siguiente pregunta. Ahora sí, la pregunta número 3 bajo el tema ¿qué ocurrirá al final de los últimos días? La pregunta 3 dice: según la profecía de 1 Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 1 al 5, ¿qué proclamarán las naciones? Y ahí en el texto venía mencionando que el día de Jehová vendrá como un ladrón, y en el 3 dice: cuando estén diciendo paz y seguridad. Entonces la respuesta, hermanos, es: antes de que empiece el día de Jehová, las naciones harán el anuncio de que han conseguido paz y seguridad. Por eso es que erróneamente las personas creerán que por fin los gobiernos humanos han conseguido la seguridad mundial. Siguiente pregunta literal A dice: ¿qué cosas no sabemos sobre la proclamación de paz y seguridad? Lo que no sabemos en este caso, por ejemplo, no sabemos qué es lo que lo llevará a las naciones a hacer este anuncio, ni cómo lo harán. Tampoco sabemos si será un solo anuncio o una serie de anuncios. Entonces no sabemos qué detalles llevarán a que sea este anuncio de paz y seguridad. Quizás algún hecho importante, algún hecho mundial o algo que hagan las naciones. No sabemos, hermanos, nada de eso. Tampoco sabemos si solo será un anuncio o diferentes anuncios en diferentes partes de la tierra. Interesante, hermanos, este texto. La siguiente pregunta dice: ¿qué sabemos ya sobre ella o sobre lo de la paz y seguridad? Lo que sí sabemos es que no tenemos que dejarnos engañar y pensar que los gobiernos humanos conseguirán la paz mundial.
Esto quizás puede ser esto también es importante, hermanos, porque a veces todo lo que hace el mundo quizás puede llevarnos a enredar o empezar a creer en los gobiernos de que ellos pueden traer paz y seguridad. Porque va a ser un hecho bastante importante, no solo va a ser un hecho, va a ser un hecho importante que quizás pueda convencernos a nosotros que en realidad los humanos han conseguido eso. La siguiente pregunta, ¿cómo nos ayuda Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 6 a estar listos para el día de Jehová? Tesalonicenses 5, 4 y 6 venía mencionando que si lo buscamos, dice que a algunos los sorprenderá el día de Jehová, pero dice que nosotros, como pertenecemos a la luz, deberíamos no dormirnos. Entonces la respuesta es: este texto nos ayuda porque nos anima a no dormirnos espiritualmente, sino más bien dice que debemos estar alerta. De ese modo, el día de Jehová no va a sorprendernos. Y un comentario adicional dice: y un campo en el que podríamos dormirnos, es lo que tiene que ver con nuestra neutralidad, ya que quizás sin darnos cuenta podemos mezclarnos en los asuntos políticos del mundo. Por ejemplo, a veces nuestro trabajo, ¿en qué estamos trabajando, hermanos? O nuestras amistades, o quizás a veces por conseguir un trabajo, cuando no hay, quizás podríamos estar detrás de estas personas pidiéndoles un trabajo. Entonces, o apoyando de cierta manera con nuestras, en este caso con lo que podemos hacer, podemos estar apoyando a algunos políticos. La pregunta número 6 dice: ¿qué ayuda deseamos dar a las personas y por qué? La respuesta dice: deseamos ayudar a las personas a aprender lo que la Biblia dice que va a ocurrir dentro de poco, porque el tiempo que queda es corto. Y cuando empiece la gran tribulación, ya será demasiado tarde para que se acerquen a Jehová. Entonces hay que aprovechar, hermanos. Y más adelante en este estudio también vamos a ver cómo en este caso nuestros hermanos han dado nuevos métodos para aprovechar, para sacar el mayor número de personas a que aprendan la verdad. Hermanos, tenemos que hacer todo lo posible porque el tiempo se acorta. La pregunta número 7, ¿qué espera Jehová que hagamos ahora? En el subtema, mantengamos ocupados en la predicación. Pues espera que estemos muy ocupados en la obra de predicar las buenas nuevas del reino, como dice 1 Corintios capítulo 15, el versículo 58. Ahí dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inamovibles y estén siempre muy ocupados en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo relacionado con el Señor no es en vano. Claro, mis hermanos, si usted logra que una persona aprenda la verdad y se salve, hermanos, y mantenga su vida, su trabajo, hermanos, no ha sido en vano. Ha podido salvar a algunas personas. Y en este caso un comentario adicional: además, esta es una de las profecías que dijo Jesús y que se cumplirán en este tiempo. Así que, como menciona al final del párrafo, cuando salimos al servicio del campo, participamos en el cumplimiento de esta profecía. Estamos hablando de la profecía de Mateo capítulo 24, el versículo 14, y la misma que se encuentra en Mateo 13, 4, 8 al 10. Seremos en este caso los que cumplan esa profecía. Por eso, cuando salimos a predicar, tenemos que salir con un buen ánimo, sabiendo que estamos en este caso colaborando para que se cumpla la profecía de Mateo capítulo 24, el versículo 14. Ahora sigamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 8 dice: ¿qué datos demuestran que la predicación del reino está aumentando? Bueno, aquí nos toca un poco de números, así que dice el comentario. Por ejemplo, el párrafo dice que en 1914 había 5.155 publicadores.
me elevé mucho en el número. Dice en 43 países, pero al día de hoy hay 8,5 millones de testigos de Jehová en 240 países y territorios, por lo que vemos que el aumento del pueblo de Jehová es bastante. Entonces, la pregunta del párrafo número 9 dice: ¿por qué debemos seguir predicando el mensaje del reino? Porque Jehová aún no nos ha dicho basta. Así que aún hay tiempo para que las personas de corazón sincero conozcan la verdad y tengan la vida eterna. Podemos ver que Jehová, hermanos, ha sido paciente con las personas para que ellas puedan aprender la verdad. Y nosotros somos el medio que Jehová está utilizando para llevar la verdad a esas personas. Por eso, hermanos, más adelante con la predicación. La siguiente pregunta, la pregunta número 10 dice: ¿qué ayuda nos da Jehová para que enseñemos la verdad a la gente? Y la respuesta dice: mediante su organización, Jehová nos ha dado muchas ayudas, entre ellas la reunión entre semana, donde se muestra que podemos decir en las revisitas y cómo dirigir cursos bíblicos. Además, tenemos el kit de enseñanza que nos ayuda a empezar conversaciones, también a despertar el interés de las personas y las motiva a saber más. Así que está en nosotros usar este tipo de herramientas. Estamos bastante equipados en este caso para la predicación. Siguiente pregunta: ¿por qué se ha preparado el curso bíblico en línea? Esto es algo nuevo, hermanos, aunque ya se daba, pero ahora se le ha dado más realces. Antes esporádicamente, pero ahora se ha dado más realce. Dice hasta la respuesta es porque la mayoría de las personas usan el internet hoy y miles de ellas buscan cursos de la Biblia en línea. Además, muchos quizás no les guste la idea de que alguien vaya a su casa para las clases de la Biblia, así que para estas personas la idea de un curso en línea les puede ser más aceptable. Es interesante, hermanos. Todavía no conozco a alguien que ha estudiado en línea y haya llegado a bautizarse, pero sabemos que este método va a dar mucho resultado. La párrafo número 12 dice: ¿qué se puede aprender en el curso bíblico en línea? Aquí es un esquema, hermanos, de cómo trata el curso bíblico. Dice, por ejemplo, se puede aprender cómo nos ayuda la Biblia en la vida. También sobre quiénes son Jehová, Jesús y los ángeles. Después, por qué creó Dios a los seres humanos y por qué existe el sufrimiento y la maldad. Si notamos con el estudio que damos a las personas, nosotros también es algo parecido, hermanos, tiene los mismos temas. El comentario adicional dice: además, se necesitan otros temas como por ejemplo, ¿qué hará Jehová para acabar con el sufrimiento y la muerte? ¿Cómo devolverá la vida a los muertos? ¿Y de qué manera reemplazará a los gobiernos humanos con su reino? Entonces, también vemos algo interesante. Por ejemplo, me perdí en la video. También vemos que venía mostrando acerca de, en tal caso, enseñarle la sección de nuestra página y enviarles un idioma. Es lo que podemos hacer para las personas que, o sea, no solo las personas que buscan el internet, nosotros también, hermanos, podemos, en este caso, ayudarles a que las personas puedan seguir este curso en línea. Pregunta número 13 dice: explique si el curso bíblico en línea sustituye nuestro programa de clases bíblicas particulares. Entonces, aquí es algo interesante, no vamos a dejar de dar estudios, en realidad vamos a aumentar. Dice, no lo sustituye, ya que el curso en línea es como para despertar más el interés por la verdad en las personas, para que quieran aprender más. Incluso al final de cada lección de la página se les anima a pedir a alguien que los visite para dar clases
pues no todas tienen las mismas necesidades, por eso también es importante la enseñanza individualizada. La pregunta número 14 dice, de acuerdo con lo que mandó Jesús en Mateo 28, 19 y 20, ¿qué nos esforzaremos por hacer y por qué? Mateo 28, 19 y 20 dice, vayan y hagan discípulos a gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí viene mencionando que deberíamos enseñarles a obedecer. Y la respuesta es, nos esforzaremos al máximo por cumplir con la labor de hacer discípulos, por ayudar a las personas a ponerse de parte de Jehová y a dedicar su vida, porque es el único modo en que sobrevivan al día de Jehová. La 15, vamos. Dice, ¿por qué no tenemos tiempo? A ver, ¿para qué no tenemos tiempo y por qué? No tenemos tiempo para seguir dando cursos a personas que en realidad no tienen interés. Personas que no tienen interés verdadero en llegar a ser siervos de Jehová. Porque aún hay muchísimas personas a las que debemos en este caso enseñarles la verdad. Entonces, si hay personas que llevan muchos años estudiando, hermanos, y no le ven el deseo de aprender, el deseo de seguir progresando, hermanos, no pasemos el tiempo, hermanos. Busquemos mejor ese tiempo, tratemos de buscar a otra persona que sí desea aprender a estudiar, a aprender de Dios. Vamos a la 16. Dice, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 18, el versículo 2, el 4, el 5, el 8, dice, ¿qué debemos hacer todos? Apocalipsis venía mencionando en este caso de que Jehová pide que se salgan del Babilonia la Grande, y después viene mencionando los juicios y la razón por las que uno debe salirse. La respuesta es pues salirnos por completo de Babilonia la Grande. Por ejemplo, los estudiantes que antes han pertenecido a otra religión para progresar en el pueblo de Jehová deben romper todo lazo con la religión anterior, y para ello, como menciona el párrafo, pueden presentar una carta de renuncia si es necesario. Hay muchas religiones que tienen, así como en el caso de los testigos, tienen una lista de los que pertenecen. Párrafo 17. ¿Qué clase de empleo debemos rechazar los cristianos y por qué? Entonces aquí mucha atención, hermanos, para esto, para quizás pueda ayudarnos mucho. Dice, debemos rechazar todo tipo de empleo que tenga que ver con la religión falsa. Por ejemplo, no trabajaremos en ninguna iglesia, ni haremos trabajos grandes para locales que se usen para alguna iglesia de Babilonia la Grande, e incluso si tenemos nuestro negocio, no tenemos que aceptar ofertas que ofrecen nuestros servicios para trabajar con algo que tenga que ver con Babilonia la Grande. Y ahí en el párrafo 17, por ejemplo, se mencionaba en trabajos que quizás todo nuestro tiempo esté ocupados ahí con la religión falsa. Por cómo actuó un hermano cuando se le pidió que trabajara en una iglesia. Y esta es una experiencia bastante buena porque nos ayuda a ver qué puede pasar. Dice, pues el hermano fue muy sagaz y tenía presente los principios bíblicos, ya que a pesar de la insistencia del contratista, él no cedió para realizar este trabajo de carpintería. Días después dice que el periódico publicó la foto del carpintero que había hecho el trabajo en la iglesia y estaba colocando una cruz. Así que el hermano, si hubiera aceptado este trabajo, su reputación se hubiera visto muy dañada en la congregación. Hermanos, quizás podemos ver que eso se hizo público y quizás hubiera sido un mal crédito para el hermano. Pregunta 19 y 20 dice que hemos aprendido hasta ahora. Y pues hemos aprendido que muy pronto ocurra la proclamación de paz y seguridad, por lo que debemos mantenernos muy ocupados en la obra de predicar y hacer discípulos, y también debemos mantenernos totalmente alejados en este caso de la religión falsa. Recordemos lo que hemos estudiado antes: ni trabajos, hermanos, que tengan, ni enredarnos con asuntos políticos. Siguiente pregunta, dice la parte B, dice, ¿qué más debemos aprender? También debemos aprender que otros sucesos van a ocurrir muy pronto, que es lo que espera Jehová de nosotros, y que podemos estar preparados para, y cómo podemos estar preparados para estos sucesos futuros.
Ya hemos visto sucesos, por ejemplo, ¿qué espera Dios que hagamos? O Jehová quiere que nos enfoquemos en ayudar a las personas a encontrar la verdad, a ponerse de parte de Jehová, ya que con estas pueden ser salvos. Vamos a las preguntas de repaso, las 3 preguntas de repaso, y con la pregunta principal que hemos aprendido sobre los siguientes puntos. Entonces, ¿qué hemos aprendido sobre la proclamación de la paz y seguridad? Hemos aprendido que este es un anuncio que se hará a las personas, donde hará que piensen que los gobiernos humanos por fin consiguieron la paz mundial, pero nosotros no debemos dejarnos engañar y mucho menos dormirnos espiritualmente, porque después de este anuncio vendrá la gran tribulación. Entonces, ahí podemos ver que debemos estar al tanto y cómo deberíamos mantenernos alerta. Vamos a la siguiente pregunta, hermanos. La siguiente pregunta dice: ¿qué hemos aprendido sobre los siguientes puntos? La urgencia de predicar y hacer discípulos. Recordamos el texto, Mateo 24:14, cumplimos la profecía, y la respuesta es, pues el de predicar y hacer discípulos es muy urgente, porque aún no empieza la gran tribulación, por lo que las personas todavía tienen la oportunidad de aprender de Jehová y dedicarse a él. Y un dato interesante, hermanos, que allí mencionaba es que cuando ya empiece la gran tribulación, las personas que no se habrán puesto de parte de Jehová, en realidad ya no habrá oportunidad de que empiecen, porque ya lo único que vendrá es una destrucción repentina, como dice la Biblia. Ahora, la última pregunta dice: ¿qué hemos aprendido sobre los siguientes puntos? En este caso, ¿cómo alejarnos por completo de la organización, de las organizaciones religiosas falsas? La respuesta es porque si estamos estudiando la Biblia y recién queremos progresar en la congregación, lo que se tiene que hacer es renunciar a la religión anterior que hemos tenido, quizás mediante alguna carta o de algún otro modo. Además, por ejemplo, como veíamos en los párrafos, no debemos aceptar ningún empleo que tenga que ver con Babilonia la Grande. Entonces, esas son todas las respuestas. Espero que te ayuden a sacar tus propias respuestas y que puedas comentar en la reunión, mantenerte activo en las reuniones. Es interesante cuando uno termina la reunión y ha comentado, porque se siente bastante bien, muy animoso. Entonces, este es todo el video. Nos vemos hasta en los siguientes videos, que ya vamos a empezar la preparación de para la siguiente semana de la reunión de entre semana. Cuídense mucho y esperamos verlos en el siguiente video.